gorda, bicho raro, no queremos jugar contigo o no te acerques a nosotros. El acoso escolar y el ciberacoso en las redes sociales está destruyendo el futuro y las vidas de muchos menores. Esta noche en Analízale abordamos con todas sus vertientes este problema social, este delito. Está ocurriendo en las aulas, en el patio de los centros y de forma más contundente en Internet, en las redes sociales y en los teléfonos móviles, y la sociedad debe dejar de mirar hacia otro lado. Estas que ven son las cifras de los casos de acoso en las aulas en los últimos 5 años en los colegios leoneses. Se aprecia un descenso, pero es muy leve, pero se mantienen por encima del centenar de casos y solo aquellos que se denuncian o se ponen en conocimiento de los profesores o incluso de la policía. Hay otros pequeños que no se atreven a romper esa dura ley del silencio por miedo. Una realidad donde los menores son víctimas o acosadores y donde quienes les rodean tienen también las herramientas para erradicar el bullying. Los padres, los profesores, los orientadores o los directores de los centros, también la propia Consejería de Educación. Esta noche vamos a escucharles a todos, conoceremos cómo se aplican los protocolos y preguntaremos por qué fallan tan bien, por qué cada vez hay más intentos de suicidio de jóvenes que sufren acoso escolar. Hablaremos de cómo detectar las señales en un niño que sufre acoso de sus compañeros, también a través de las redes sociales. ¿Es lícito o legal controlar el contenido de los teléfonos de nuestros hijos? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la familia en el caso de que su hijo sea un acosador? Nos ayudarán también desde el INCIBE para saber cómo frenar el ciberacoso. Hoy en Analízale, acoso escolar. Nos vamos ya a la mesa de análisis. Aquí, no eres de los nuestros, aquí no pintas nada. Yo he sufrido bullying por parte de mis compañeros. Venía de otra comunidad y a mis nuevos compañeros no les gustaba mi forma de ser. Para ellos era una extranjera. Mis amigas y yo hemos puesto una norma de que cada vez que veamos una situación de que le estén haciendo bullying a alguien, inmediatamente iremos a avisar al profesor o profesora más cercano. Si alguien quiere hacer que te sientas inferior, el problema no es tuyo, sino de él. Entre todos acabaremos con esto. Creo que todos somos iguales y es injusto que haya niños y niñas pasando por esta situación. Se lo diría a mi profesora y después a mis padres. Explica a un adulto de confianza lo que está pasando y pide ayuda. Si denuncias un caso de acoso no eres un chivato, eres un valiente. No te quedes con los brazos cruzados, rompe la ley del silencio. Porque decirlo es de valientes y juntos somos más fuertes. Amigo, no estás solo. Pues ellos son el centro de este problema que la sociedad debe erradicar, las víctimas del acoso escolar relatando el sufrimiento que supone, pero también cargándose de fuerza para defenderse, frenarlo y pedir ayuda. En España, por cada 30 alumnos en una clase hay 2 víctimas de acoso escolar convertidos en chivos expiatorios de las burlas. Y en el mismo aula, 1 de cada 4 estudiantes, dice la media, reconoce haber insultado o puesto un mote. Me acompañan ya en esta mesa de debate hoy en Analízale Diana González, presidente de FELAMPA, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, bienvenida. Encantada de estar con vosotros. Y Javier Ampudia, presidente de la Junta de Personal Docente León, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, los dos representáis a 2 pilares, el de las familias y el de los profesores, que sin duda yo creo que están obligados a entenderse y a mejorar. Dicen los datos que un menor que sufre acoso escolar, Diana, tarda hasta 11 meses en contárselo a sus padres. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que muchas veces están amenazados por el mismo acosador que les hace bullying, ¿no? o lo que le esté pasando, y no tienen esa suficiente confianza ni con las familias ni con el personal docente para decirles lo que les pasa, pues por miedo, porque les da vergüenza, por lo que decían antes que a lo mejor le llaman chivato o lo que sea. Entonces hay que tener mucha mano derecha por las 2 partes, yo creo. Una situación que en muchas de las ocasiones ocurre dentro de las aulas. Javier, ¿un profesor tiene todas las herramientas para conocer realmente lo que le pasa a cualquiera de sus alumnos? Yo creo que el profesorado tiene herramientas, porque como pasa bastante tiempo con ellos
y hay personal de apoyo como la orientación educativa, la reunión de tutores, el equipo directivo. Bueno, hay personal de apoyo suficiente para que si se detecta una situación se afronte inmediatamente, y es crucial la intervención temprana. La observación de la dinámica de grupos desde un profesor en la clase o en el patio puede detectar, pues, por ejemplo, pues, cambios bruscos de humor o situaciones de depresión, de miedo, que pueden llevar a inducir que hay algo. Pero muchas veces, en el 99% de los casos, esto no es un caso de acoso, sino que son otros casos que conllevan problemas emocionales del alumnado que no llegan al acoso, porque el acoso en Castilla y León afecta a muy pocas personas, aunque los datos, macrodatos de España puedan parecer exagerados. En el Observatorio de la Convivencia de Castilla y León se observa que los casos de acoso confirmados son un 0,03 de todo el alumnado de Castilla y León. Se habla de esos cambios que produce en el menor, los expertos hablan de los vómitos, el dolor de cabeza, el no querer ir a clase o la bajada del rendimiento escolar como algunos de los síntomas. Diana, falta en las familias explicarles que hay que diferenciar ciertos comportamientos, que hay que trabajar en una inclusión mayor, porque hablamos de familias con hijos acosados y acosadores también. Sí, yo creo que es muy importante tanto explicarle como si es acosado, que hay que contarlo, que no pasa nada, que es una cosa normal y que todo tiene solución, tanto como si tienes un hijo que es el acosador, a decirle que, pues a explicarle que si le gustaría que se lo hicieran a él, o ponerle en una situación para que no lo haga. O sea, todo, tanto una parte como otra, siempre tenemos que ponerle un freno y explicarle desde dentro, desde la familia, lo que está bien y lo que está mal. Porque los docentes, por mucho que quieran ayudar, tenemos que estar conjuntamente, tanto el docente como las familias. Tenemos que trabajar conjuntamente para que eso se solucione. Si tú ves algo raro en tu casa o en tu hijo, pues pedir una tutoría o hablar con el director y decir, me pasa esto con mi hijo, mira a ver si puedes indagar tú a ver si pasa, porque no sé si es el acosador o el acosado, porque él me cuenta, pero claro, también te puede contar lo que él quiere y ser la otra parte. Entonces yo creo que es muy importante explicar dentro de las familias, pero también es muy importante trabajar junto al centro escolar. En las últimas semanas, Javier, hemos visto a nivel nacional algún caso que ha terminado en una clara violencia también. También ha habido casos de suicidio, los ha habido en León en el último año. Ante una situación así, cuando se produce eso, cuando hay un fallo de esos protocolos. Hay que diferenciar entre los casos que se pueden tratar dentro del ámbito educativo, que digamos que son pues, todo esto que el decreto 51 de derechos y deberes y la orden que lo desarrolla, que es la orden 1071 del 2007, marcan un protocolo que para el profesorado siempre ha aceptado que ese protocolo está muy bien hilado, muy bien pensado. Lo que pasa es que en ese protocolo se nos escapan muchos casos que no llegan al acoso, pero que son alumnos disruptivos que huyen de la escuela, no les gusta ir a la escuela, entonces cuando van pues se dedican a mangar follón, y la víctima puede ser el profesor, o puede ser el alumno de al lado, o puede ser el alumno de otra clase. O sea, este tipo de alumnos no se les puede catalogar de acosadores, sino disruptivos. Y es la mayoría de los casos abiertos según ese protocolo. Los 11.000 casos del curso 21-22, la mayoría son eso. Un 0,1 son casos de acoso, posibles casos de acoso, de los cuales solo de ese 0,1, un 15% acaban en acoso confirmado. Y un porcentaje incluso menor es ciberacoso. Las faltas de conducta grave y el ciberacoso van a los servicios sociales, Fiscalía de Menores, y ahí se pone la maquinaria en marcha, y dentro del ámbito escolar lo único que se pueden hacer son medidas reeducativas, pero a la sombra de lo que diga Fiscalía. En los otros casos es en donde funciona bien el ámbito escolar, siempre, como dice mi compañera, que siempre que haya una buena comunicación de familias-profesorado, que yo creo que en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, la hay.
Pues vamos a hablar de ese protocolo. La Consejería de Educación lo aplica, ese protocolo antiacoso, que tiene diferentes acciones. Nos atiende ya, nos está escuchando por videollamada Sonia Ortega, es profesora de Servicios a la Comunidad. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Quiero que nos resumas cómo actúa, cuáles son esos pasos para aplicar ese protocolo en caso de detectar un acoso escolar. Vale, pues el protocolo que tenemos actualmente desde el año 2017, que parece que funcionando bastante bien, establecería 3 fases principales. En la primera fase sería un poco el conocimiento del caso, de los hechos que han ocurrido y determinar si realmente es acoso o son otras actuaciones o faltas de otro tipo. Una vez que se confirma ese acoso escolar, la posible existencia del acoso escolar, se establece una comisión en la que las personas que participan de esa comisión, equipo directivo, departamento de orientación, las familias, los profesores, algún profesor cercano como el tutor o algún profesor coordinador de convivencia, que siempre es una figura muy importante en el centro educativo. Esa primera fase, lo que decidiríamos es si realmente existe el acoso o no existe acoso, o si son otros problemas. La segunda fase de este protocolo es ya una fase para intervención. Se interviene con la víctima, se interviene con el acosador o acosadores y se interviene también, muy importante, con los espectadores, que son el resto de los alumnos, que muchas veces saben que existe ese problema, pero por lo que sea pues no se atreven a comunicarlo. Una vez que se ha podido paralizar ese acoso, se apoyaría también a las familias. La familia también se le asesoraría para que puedan acudir a servicios de ayuda psicológica o a alguna denuncia de tipo Fiscalía de Menores. Y una tercera fase del protocolo recoge las medidas en el caso de que no exista acoso y que sean otras figuras lo que se está llevando a cabo. Sí que es verdad que en el caso del ciberacoso o la violencia de género, pues siempre se coordina el centro educativo o la inspección educativa con otros organismos, como Fiscalía, Policía, servicios sociales. En esas fases ya avanzadas, cuando ya se toman medidas, cuando se corrobora que sí es un caso de acoso, hay ciertas voces que son críticas con las medidas de cambiar, en la gran mayoría de los casos, a la víctima del acoso, cambiarla del centro escolar y no a los acosadores. ¿Es mejorable este protocolo? ¿Hay ciertas cosas que cambiar como esta? Hombre, no es la primera opción cambiar a la víctima de centro. Lo que sí ocurre es que a veces la víctima pues, está un poco señalada, el acosador puede ser en vez de uno varios, entonces sí que en algunas ocasiones las familias optan también por esa opción, que sería como la solución más rápida al dejarlo de ese problema, aunque sí que es verdad que no sería la mejor opción. Y otra cuestión, Sonia, ¿se aplica igual el protocolo? ¿La consejería puede actuar igual cuando se trata de un centro público o uno concertado o privado? Sí, las normas de la administración educativa son iguales para todos los centros, sobre todo con los concertados, porque son centros públicos, o sea, sostenidos con fondos públicos. Entonces, todos deberían de seguir el protocolo. Sí que es cierto que a veces ese protocolo se mejora o se implementa con algunas medidas de los centros, protocolos específicos de los centros, pero siempre respetando la normativa, tanto el decreto de derechos y deberes de los alumnos como la orden de protocolo ante casos de acoso. Pues Sonia Ortega, profesora de Servicios a la Comunidad, gracias por atendernos en este programa. Gracias.
Bueno, vuelvo a la mesa para plantearos ese último aspecto. ¿Estáis de acuerdo en que se reacciona igual en un centro público que en uno concertado o privado ante un caso de acoso, o que hay una cierta sombra por la mala imagen del colegio, que eso puede ocurrir por otra parte en cualquiera de los dos centros? Javier. Como bien dice mi compañera, la normativa es la misma, ¿no? El decreto 51, la orden 1071 y la orden del 2017 que amplía el protocolo y lo define, pero la respuesta, en mi opinión, no es la misma. Tampoco me siento muy a gusto diciendo esto sin que esté en la mesa un representante de los colegios concertados, pero es que la realidad es así, no podemos taparnos los ojos con una venda. Los casos graves que ha habido en León a lo largo de los últimos 10 años han sido protagonizados por alumnado de centros concertados. Las 6 sentencias que hay desde 2009, o sea, de casos, no de Castilla y León, sino de toda España, solo 6 sentencias son referidas a centros concertados. Mientras que la Administración es la, digamos, responsable y que tiene el compromiso de que el protocolo se defina bien y que las garantías de víctimas y agresores, garantías de todo tipo, ¿no? Porque el procedimiento es muy garantista, es la Administración la que se preocupa de que se aplique. Los responsables de los casos de acoso en los centros concertados son los titulares de los centros concertados, cuya misión es tapar eso como sea para que no redunde en una mala publicidad para su matriculación de alumnos. Entonces, es evidente que, por sentido común, no funciona igual el tratamiento protocolario de los centros públicos o de los centros concertados. Diana, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Sí que la ley es para todos, pero los protocolos luego cada uno pone los suyos. Y como ellos tienen sus propios protocolos, lo primero es tapar, o incluso no es acoso. Eso son cosas de niños, eso no tiene ningún problema. ¿Eso no ocurre en la educación pública? También ocurre, claro que sí, por desgracia ocurre en todos los centros. Es verdad que muchas veces intentan quitar hierro al asunto, ¿no? Dijéramoslo así, y a veces sí que cuando luego pasa algo grave nos damos cuenta de que, mira, no era acoso y por qué ha pasado esto. Pero sí que es verdad que en los concertados lo tienen mucho más fácil. Bueno, pues en esa labor de visibilizar el acoso, para eliminarlo, está también el mundo del cine, del cortometraje, donde se están haciendo esfuerzos. Hay una directora de cortometrajes, Arantzazu Gaspar, leonesa. Ella es maquilladora de efectos especiales y directora de arte en cine, que en estos momentos está a punto de empezar a grabar una historia basada en el bullying. Se llama Cuando nadie vigila. Un cortometraje que aborda el tema del bullying y del acoso infantil, para que no queden en el olvido tantas personas como Izan, Diego, Alejandro, Kira y muchos otros. Un elenco maravilloso, con Elena Furiase, Luisa Gabasa, Vanessa Romero, Daniela Casas, Alberto Tierrez, entre otros. Necesitamos que se pare, necesitamos una infancia cuidada para que haya una adolescencia y una juventud sana en un futuro. Arantzazu Gaspar, ¿cómo estás? ¿Cuál es el mensaje de la historia que vais a contar en este cortometraje? Hola, buenas. Pues el mensaje es poner en tela de juicio y visibilizar este problema desde la perspectiva de una víctima, que es Alonso, que es su protagonista, con sus circunstancias en su casa y las circunstancias con sus compañeros en la escuela. Entonces, se ve, gracias al cortometraje y a esta historia de Cuando nadie vigila, se ve todas las circunstancias desde todos los puntos de vista. Supongo que imaginas que van a haber muchos menores y familias que se vean reflejados en esta historia de Cuando nadie vigila. Sí, Cuando nadie vigila se ha documentado en historias verdaderas de niños que han sufrido bullying con terribles consecuencias y también de niños que lo están sufriendo en estos momentos. Y familias. No solo es la importancia de la víctima, sino también la importancia que tiene y la repercusión que tiene en esas familias este tipo de problemas, porque no es solo la víctima. Yo considero también víctimas a las familias que lo sufren. Entonces, es un poquito poner a través del cine, que es una herramienta que llega a todo el mundo, dar visibilidad y conciencia de este tipo de problemas que los tenemos ahí, que salen en prensa, pero que no somos muy conscientes hasta que no lo vemos delante. Entonces,
Ahora está abierta la campaña de crowdfunding, que es una campaña de donaciones con recompensas para la gente que quiera aportar y que quiera sentirse de la familia de Cuando Nadie Vigila, y está abierta en la plataforma Platino Crowdfunding, y tenemos un mes para recaudar lo que nos queda de financiación para poder abordar algunos gastos de rodaje que no tenemos por el momento, para cuando rodemos en diciembre, que rodamos en el municipio de Noblejas, Toledo, donde el ayuntamiento nos apoya. Y la verdad es que estoy muy contenta porque tengo un equipo técnico maravilloso y un elenco maravilloso que todos se han volcado con esta historia de manera desinteresada a muchos y además con todo el corazón. Se va a grabar, como dices, en Noblejas, pero tú, que eres de La Bañeza, estás contando con el apoyo de actores y actrices conocidos, y os falta ese empujoncito, aranzazo económico, que desde aquí os deseamos que os llegue en esa campaña de crowdfunding para visibilizar lo que está ocurriendo en la realidad del acoso escolar. Gracias, Aranzazu. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, pues suerte ese cortometraje que contribuye a frenar el acoso. Última reflexión, Javier, Diana, de esta situación, de cómo caminar hacia una solución real. Pues sobre todo hablar del tema con los niños, tanto tus hijos como si fuera alumnado, como que fuera una cosa normal y que se puede contar, que no pasa nada, que no sientan miedo y que confíen en alguien para contárselo, que es súper importante. Hay que abrir más los ojos, ¿no? Todos en general, la sociedad en general. Sí, y seguir formándonos como hace el profesorado. Hay muchos cursos de formación que ofrece la Consejería sobre procedimientos de detección temprana y de intervención temprana, y crear climas de empatía, de tolerancia y respeto, es decir, un ambiente seguro en las clases. Pues Javier Ampudia, presidente de la Junta de Personal Docente en León, Diana González, presidenta de FELAMPA, os agradezco mucho que hayáis participado en este programa sobre el acoso. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una pausa y regresamos enseguida. Un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. Durante este programa han visto ustedes ese número de teléfono contra el acoso escolar, el 900-018-018, y también el 017, ese teléfono de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, porque mientras han descendido las agresiones en grupo, el ciberbullying es aún más peligroso. El 70% del ciberbullying se está produciendo ahora mismo a través de WhatsApp, que no hace otra cosa que incrementar ese conflicto. Me acompañan ya en esta mesa Laura Estrada, agente de la Policía Nacional en León. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Y Rocío Berenguer, también orientadora en el Instituto Giner de los Ríos. Bienvenida. Buenos días, gracias. Comienzo por ti, Rocío. Tú que estás en contacto con los chavales, ¿qué es lo más grave que has visto, a lo que te has tenido que enfrentar y que has conseguido, sobre todo, que se desahoguen o que lo cuenten? Bueno, para mí, siempre que un alumno verbaliza que está siendo acosado, sea el tipo que sea, ya me parece que es lo suficientemente grave como para poder atajarlo. Pero grave como tal, el ciberbullying me parece que es de lo más grave que yo he vivido. ¿Por qué? Porque no tiene límites. O sea, al final el ciberbullying son 24/7 días a la semana y al final es un desgaste psicológico para el menor. Y ahí pues tenemos nuestras limitaciones como centro, la verdad. Esas limitaciones pasan por el uso, por la prohibición o no, permitir o no el uso del teléfono dentro del colegio. No hay una ley estatal que diga que se prohíbe el uso de los teléfonos móviles. En cada centro existe un reglamento de régimen interior, que es el que establece las normas, ¿no?, de cada casa, por así decirlo, y ahí cada centro establece lo que considera respecto al uso de teléfonos móviles. En nuestro centro, por ejemplo, está prohibido el uso de los teléfonos móviles en todo el recinto escolar. Incluido el patio, claro, pero ¿cuál es la realidad al final? Que por mucho que tú se lo expliques a los padres, a los alumnos y demás, la realidad es que todos traen el móvil. Y es muy difícil poder controlar ese uso que se hace muchas veces indebido del teléfono dentro del contexto escolar.
y el acoso que ocurre también fuera de colegios e institutos. Laura, vosotros también dentro del plan director, Policía Nacional, Guardia Civil, estáis muy presentes en charlas y talleres en los centros. ¿Hasta dónde falta todavía recorrer para que las familias también abran los ojos? Porque es a vosotros donde recurren muchas veces cuando, no sé si es un fallo del protocolo, pero acuden a presentar una denuncia a comisaría. Claro, mira, en primer lugar situar, nosotros trabajamos bajo una instrucción que recientemente se ha modificado, que es la 6/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad, en ese plan director, en todo el servicio de la comunidad educativa. Nuestra labor es hacer sobre todo una prevención, aunque a la gente a veces le parezca raro, ¿no?, que la policía, nosotros trabajamos, es una labor que no se ve, pero sí se nota, porque los equipos orientadores que están aquí lo pueden decir. Hacemos una prevención y un seguimiento de toda la detección, ¿no?, que pueda haber de un acoso. En primer lugar, a los niños, a las familias, a los centros educativos, nosotros estamos ahí para hacer esa detección, conocer el problema, saber lo que es un acoso, que sepan los niños de distintas edades evolutivas lo que es un acoso, ¿no? Les definimos lo que es un acoso, les explicamos dónde ocurre el acoso, les explicamos en qué consiste el acoso, en qué lugares, sobre todo, si es verbal, si es psicológico, si es físico, esa parte del ciberacoso, que es lo que puntualizaba mi compañera, mucho más potente porque se nos va, ahora mismo es verdad que es una realidad el tema de la evolución de la tecnología y entonces no hay espacio, no solo ocurre en el centro que es online físico, sino que es ese que tenemos, no offline, perdón, sino online que tenemos fuera de los centros, incluso fuera de los periodos docentes, ¿no?, de la época lectiva del colegio, pues en campamentos, en verano, o cosas que ocurren en sus vidas diarias se trasladan a los centros. Entonces, bueno, nosotros entramos en los centros, tanto Policía Nacional de Demarcación Urbana como Guardia Civil Interurbana, todos los centros reciben ese apoyo, ¿no?, de esa formación y prevención, y en el momento que nosotros hacemos las charlas, pues bueno, trabajamos esta parte. Los padres, trabajamos con las AMPAs también, con los equipos de orientación y las familias. La realidad es que muchas veces que se convoca a las AMPAs, a los centros, te vienen las familias que quizás sean las que menos lo necesitan, ¿no?, porque son los que más pendientes están. No lo sé, Mónica, si es por disponibilidad de tiempo, a veces por no está muy concienciado, ¿no?, hasta que no nos pasa muchas veces el tema del acoso, y sí que es verdad, el fallo ese que hay, pues puede haber en los centros escolares. Las familias al final se dirigen, ¿no?, a la comisaría, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, y nos comunican, ¿no?, nos requieren y nos relatan todo lo que está ocurriendo. En ese caso que nos relatan, si nosotros percibimos que hay un indicio delictivo, ¿vale?, que realmente el acoso escolar es un delito, y eso hay que dejarlo claro, que hay unas franjas punitivas de los menores que muchos padres no lo saben hasta que son denunciados y hasta que tienen que asumir la responsabilidad. A partir de los 14 años ya hay una responsabilidad penal del menor, con unas franjas de 14 a 18 años y con intervalos de 14 a 16 años y un día que cambian las penas, ¿no?, y esto se encarga el fiscal, Fiscalía de Menor. Nosotros recibimos esa queja de los padres, se judicializa una denuncia, nosotros ya actuamos por una causa, por un cauce reglamentario, que es la vía penal. Que es simplemente el explicar lo que hay. Nosotros, acto seguido, llamamos a los centros, nos personamos en el centro, nos interesamos qué ocurre, tomamos datos de ambas familias, solicitamos, en caso de que nosotros tengamos indicio, que se establezca el protocolo escolar. Muchos centros es verdad que no tienen problema, en el momento que nosotros intervenimos o que ellos ya detectan, los orientadores hacen un estudio del tema, se hace un protocolo y a partir de ahí se utilizan medidas pedagógicas en primer lugar, ¿no?, si no me equivoco, sí. Rocío. Y después, ya si esas medidas pedagógicas no funcionan, pues ya tienen, pues eso, la denuncia penal o demás. Si ya vamos con la denuncia porque han venido a comisaría y tenemos ya la denuncia, entonces ahí es Fiscalía el que sigue todo el tema judicial, y nosotros lo que hacemos es, tanto a una familia que es la perjudicada como a otra que es la víctima, ¿no?, o sea, los autores, sí que hacemos un seguimiento de llamadas, de personación en comisaría, hablamos con ellos, que sepan que, bueno, pues que estamos ahí, y al final explicamos, ¿no?, tanto a los centros como a todas las partes, todos los enfoques. Al final estamos hablando de niños, tanto la víctima como los acosadores. Hay un problema de tipos de personalidad, de tipos, bueno, no voy a entrar, que ya es la que tiene que entrar en todo eso, pero que muchas veces demonizamos al acosador,
porque es verdad que ocurren consecuencias trágicas y desgraciadamente en la mayoría de casos a veces es la muerte. No la muerte porque lo hagan inmediatamente, sino es un desgaste psicológico que lleva a la tendencia suicida y desgraciadamente tenemos esto y en el momento que hay ese caso tenemos que actuar con premura y sobre todo hacerlo rápido y eficaz. Pero estamos hablando de niños, entonces hay que también detectar ese problema que tiene el acosador, qué es lo que ocurre en esa familia, en los padres, la permisibilidad, los problemas de fondo, seguimientos psicológicos, todo eso ya entra, todo lo... Rocío, ¿se pueden detectar vosotros como orientadores esas conductas suicidas? A ver, una cosa es una conducta suicida y otra cosa es el acoso escolar, que muchas veces van de la mano, pero no siempre. A mí sí que me gustaría, antes de contestarte a ti, tú decías que explicabas en los centros lo que es el tema, qué es el acoso escolar. A mí sí que es algo que me gustaría dejarlo claro antes de entrar en harina, porque muchas veces hemos normalizado hablar de acoso escolar, ciberacoso, maltrato entre iguales, y es lo mismo. No, no es lo mismo, son formas diferentes y a mí sí me gustaría dejar claro que no toda conducta agresiva o violenta entre escolares puede considerarse un maltrato por abuso de poder entre iguales. Y os puedo poner ejemplos, esto ocurre bastante a menudo en los centros. Una pelea entre chavales es una agresión física, pero no tiene por qué ser un maltrato o un acoso escolar. También eso hay que distinguirlo de otros problemas que suceden en los centros, como es la disrupción, la indisciplina. Eso son cuestiones de convivencia también, pero no son cuestiones que necesariamente tengan que derivar en un acoso. Y luego hay otras en las que ya intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque les llamamos también, que son las conductas antisociales, los robos, las amenazas. Todo eso, en el momento que lo detectamos, automáticamente llamamos a la Policía Nacional y va por otra vía. ¿Se puede prevenir? Sí, hacemos cosas, muchas. Aparte de intervenir cuando hay un caso de acoso, nosotros como centro educativo es preventivo, no es punitivo. Entonces, en la acción tutorial, que es sobre todo lo que nosotros manejamos desde los centros, hacemos muchísimas actividades de convivencia, de que se respeten, de que aprendan a respetarse, a escucharse, a conocerse, que es muy importante. Falta un espacio en el temario diario de los institutos dedicado a la convivencia. Habría que dedicar más tiempo dentro de las horas lectivas. Sí. La convivencia es la base de cualquier centro educativo y de cualquier relación humana. Lo que pasa es que tenemos un currículum educativo que es el que es muy cerrado en materias. Y al final solo contamos con espacios de 50 minutos, que son las horas de tutoría. 50 minutos, pues honestamente, milagros hacemos pocos. Cala, pues cala en algunos chavales, en otros no. Hemos puesto en el centro del debate, en esta parte del ciberbullying, y nos escucha ahora mismo Manuel Ransán. Él es el responsable de Ciudadanía y Menores del INCIBE. Señor Ransán, ¿cómo está? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es el consejo a un menor en una situación, por ejemplo, de grabarse un TikTok que comience a sufrir ese acoso o insultos, o en un caso todavía peor, donde haya una difusión de un vídeo privado? ¿Cuál es el tratamiento que se hace en una llamada, por ejemplo, al 017, ya sea del menor o de la familia? Bueno, pues nosotros ofrecemos un servicio integral. En un primer momento hacemos una atención psicosocial, ¿no? Si la situación lo requiere. Por ejemplo, ¿no? Pues en situaciones de ciberacoso o en situaciones de filtraciones, ¿no? De imágenes íntimas, pues que son situaciones complejas, ¿no? De gestionar por parte de los menores y por parte de las familias, pues ahí hay un primer nivel pues, de escucha, de intentar calmarle y de intentar, bueno, pues sobre todo también intentar no culpabilizarle, ¿no? Porque muchas veces estos chavales vienen con ese primer impulso de qué estoy haciendo yo mal, ¿no? Y luego, pues una vez analizada la situación, bueno, las respuestas dependen mucho de la casuística concreta. Ahí entran en juego recomendaciones de carácter técnico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando relacionado con esta situación, pues hay la creación de un perfil falso, la publicación de comentarios ofensivos en redes sociales, de hostigamiento, pues ahí les ayudamos o les guiamos en el proceso de solicitar la retirada de contenidos en las plataformas digitales de redes sociales. Pues eso, si quieren denunciar la publicación de un vídeo ofensivo, si quieren denunciar la publicación de un perfil que se está haciendo pasar por ellos, si quieren recuperar una cuenta robada, ¿no? de correo, de redes sociales, de videojuegos, ¿no? Que son
elementos o situaciones, ¿no?, que se suelen dar en las dinámicas de ciberacoso y de incidentes de ciberconvivencia entre los alumnos. Entonces, les guiamos en todo este proceso, que depende también en gran medida pues del tipo de plataforma, ¿no?, en el que se produzcan estos hechos, y también de los términos de uso, ¿no?, que tienen cada una de estas plataformas. En este sentido, sí, perdona. Sí, continúe. Digo, en este sentido también trabajamos, más allá de guiar al usuario, trabajamos con los equipos de ciberseguridad de estas principales plataformas, pues TikTok, YouTube, Instagram, para agilizar la gestión de estos reportes y que así se pueda minimizar el impacto sobre las víctimas, ¿no? En este sentido, sí me gustaría destacar, y creo que es una noticia bastante relevante de cara al medio plazo, y es que el próximo febrero entra en aplicación un nuevo reglamento europeo, que se conoce como el Reglamento de Servicios Digitales, y que va a exigir a las plataformas, de hecho las plataformas ya están trabajando, ¿no?, para poder dar respuesta a estos requerimientos, pues van a tener que actuar de una manera mucho más diligente cuando reciben uno de estos reportes, ¿no?, por parte de usuarios o por parte también de entidades que, como puede ser el caso del INCIBE, la Agencia Española de Protección de Datos, que van a hacer también de enlace para la ciudadanía a la hora de pues hacer el seguimiento y poner un poco más de presión para que estas plataformas resuelvan estas denuncias de una manera, o denuncias o reportes, mejor dicho, de una manera diligente, mejorando sus mecanismos de reporte, agilizando los tiempos de respuesta, a riesgo de, si no lo hacen, pues enfrentarse a importantes multas. Pues Manuel Ransán, responsable de Ciudadanía y Menores de INCIBE, gracias por participar en este programa. Muchísimas gracias a vosotros. Regreso a la mesa y quiero plantearos una cuestión al hilo de lo que decían desde el INCIBE. La recomendación a los padres es que tengan un mayor control parental sobre el uso que hacen los teléfonos los menores. Estamos hablando de menores, pero al mismo tiempo son adolescentes. No sé si hay que hacerlo desde un punto de vista de un acuerdo familiar, o esto puede generar un conflicto, el hecho de tener ese control sobre lo que están haciendo, Laura. Mira, Mónica, nosotros siempre en los centros y a los padres también, y sobre todo en las AMPAs, ¿no?, y en las direcciones, nosotros siempre lanzamos un consejo. En la experiencia que tenemos de todos los casos que manejamos, siempre es un acompañamiento digital. Siempre te va a salir mejor el que tú intentes formarte, conocer los peligros. Lo primero tienes que conocerlos, porque difícilmente si no los vas a detectar. Tenemos ahora mismo en aumento los delitos de grooming, que no deja de ser pues pedófilos, pedrastas que están detrás de perfiles falsos. Nuestros hijos en cualquier sitio, en juegos digitales, pensamos que están jugando online y están jugando pues con un pedófilo y demás. Entonces siempre conocer primero esos riesgos, después ese acompañamiento y siempre un consenso. Yo te dejo el móvil, vas a abrir esta red social, pero mira, la vamos a abrir, vamos a saber cómo funciona, vamos a privar, sobre todo la privacidad de la red social, configurar la privacidad, porque muchos abren redes abiertas, las dejan públicas, agregan a todo tipo de seguidores, no tienen ningún filtro. Todo esto es lo que nos encontramos en las aulas, ¿no? Y es muchas veces pues el decantarse por tener tropecientos mil seguidores para ser. Las redes sociales al final hay que saber manejarlas, y hay que manejar a las redes, no las redes a nosotros. Entonces, consejo para los padres: acompañamiento más que un control parental, porque un control parental va a servir para que yo tenga un control parental en mi teléfono, utilizo el teléfono de mi compañero. Yo me restringen el teléfono, me lo meten en un cajón, muy bien, me voy al parque, cojo el teléfono de mi compañero y abro mi sesión de perfil de Instagram o abro lo que estoy haciendo. Entonces, hay niños jugando cada vez en edades más tempranas a los juegos digitales. Estamos hablando de que juegan online con personas desconocidas. Estamos incrementando ahora mismo los delitos, como digo, de grooming y de sexting, que son al final sextorsiones. Les llevan a un túnel donde tienen luego un acoso, me mandas más imágenes porque si no te ecuaciono o te hago una extorsión para que me mandes más, como chantaje, y al final se ven en una tela de araña, y eso es lo que hay que evitar, que se cometan con nuestros hijos ese tipo de delitos, con acompañamiento y con, sobre todo, pues seguimiento. Rocío, quiero preguntarte, cuando os ponéis en contacto con los padres, ¿quién se sorprende más? ¿Los padres de una víctima o los padres de un acosador? De lo que está pasando cuando imaginemos que tenían un desconocimiento absoluto.
Normalmente, cuando nosotros nos enteramos de esta situación, suele ser porque los padres de la víctima es la que se pone en contacto con nosotros. Entonces, cuando tú tienes que llamar a los padres de los supuestos acosadores, son los que se sorprenden. No, mi hijo es imposible. ¿Por qué? Pues porque los chavales dejan de ser adolescentes y en casa muestran una cara y fuera muestran otras. El grupo es muy importante a estas edades y normalmente suelen ser ellos los que más se sorprenden, siempre. Yo decía antes la privacidad de los menores porque por encima está la protección de ellos. Sí, sí, sí. Pero hay una franja. Sí. Hay una franja, a ver, en tema penal, cuando confluyen dos bienes del menor, uno es la intimidad, pero el otro puede ser el riesgo, como padres estamos obligados a proteger. Entonces, si nuestros hijos están en riesgo, saltamos por encima de esa privacidad, de esa protección, ¿no?, que marca la protección del derecho a la intimidad del menor, adolescente, estamos hablando, si nuestros hijos creemos que está en peligro, como padres estamos obligados a proteger eso, ¿no? Pero antes de hacer esa intromisión en su privacidad, en su intimidad, es ese acompañamiento. Nosotros estamos teniendo ahora mismo, sobre todo en el tema digital, esos envíos de sticker rozando la pedofilia, acosos, agresión, ahora mismo, recientemente, agresión a menores en un centro, te agredo, cómo te pego y lo difundo, esos acosos, esos ciberbullying, lo estamos teniendo pues con una herramienta muy potente que es un móvil. Y yo siempre a los padres les ponemos el caso, el móvil es como un arma. Entonces, si tú a tu hijo no le dejarías un arma, ¿por qué dejas un móvil sin control? ¿No? Entonces, los límites, está claro que como padre tenemos unas responsabilidades y tienen que hacerlo. Nosotros cuando vienen a comisaría denunciados por un acoso y que se enfrentan ya a asumir unas consecuencias por su hijo que ha cometido o porque incluso su hijo ha sido el que ha propiciado que otro menor se suicide. Eso es una carga que nosotros les explicamos que va a ser para toda la vida. Entonces, siempre es cuidado con esas bromas, que dejan de ser bromas cuando dos personas ya no se ríen, es la frase estrella que utilizamos todos, y sobre todo esa vía penal, esa responsabilidad del menor que tienen que conocer los padres, hasta dónde van a asumir ellos responsabilidades, a partir de los 14 años las asumen ellos, hay medidas establecidas por Fiscalía dependiendo de la gravedad, hay centros de internamiento, hay otras medidas que se pueden, no nos vamos a ampliar en todo el tema porque conlleva pues, a las medidas penales que hay, pero tienen responsabilidad a partir de 14 años. ¿Vale? Y como padres, pues debemos hacer esto también. Rocío, última reflexión como orientadora. Realmente yo creo que el tema del acoso escolar es un problema social que tenemos. O sea, ya no es solo exclusivamente en los centros o en las familias. Realmente hay una problemática social. Los niños, chicos, chicas, adolescentes creen que tienen muchos derechos y ningún deber. Y creo que eso es algo que nosotros trabajamos también mucho, el Decreto 51 de Derechos y Deberes del Alumnado. No solo tenéis derechos, también tenéis obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está el respetarse los unos a los otros. Pues Rocío Benequer, orientadora del Instituto Giner de los Ríos, gracias por estar en este programa. Gracias. Laura Estrada, agente de la Policía Nacional, también por ese trabajo en el plan director. Gracias, muy amable. Y a ustedes también, muchas gracias. Nos despedimos con ese llamamiento a la comunidad educativa y a las familias para que escuchemos esas vocecitas que tienen una vida y un futuro por delante, cuidemos a nuestros niños y acabemos con el acoso escolar. Adiós.